Existen preguntas que ni el tiempo ni la ciencia han logrado responder. En todos los rincones del planeta hay relatos que sobreviven generación tras generación, alimentados por el misterio, la duda y el miedo. Son historias reales, documentadas, que escapan a toda explicación lógica. Fenómenos que no se pueden medir, criaturas que no deberían existir, voces que surgen de la nada, presencias que no pueden verse, pero que se sienten. ¿Por qué ciertas personas aseguran haber presenciado lo imposible? ¿Por qué hay lugares donde las leyes de la física parecen romperse como si no existieran? Hoy, en este viaje de 35 minutos, recorreremos 5 de los casos sobrenaturales más famosos e inquietantes de todos los tiempos. No son invenciones modernas ni cuentos urbanos, son episodios que han sido registrados, filmados, estudiados y aún así siguen sin respuestas. Porque cuando la lógica se agota, lo inexplicable comienza a abrirse paso. Ponte cómodo, pero no demasiado. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Y recuerda, en cada leyenda hay una verdad escondida, esperando a ser descubierta. Bienvenido al otro lado de la realidad. Entre los relatos más antiguos de la humanidad, pocos han sido tan fascinantes y enigmáticos como el de la Atlántida. Una civilización descrita como magnífica, avanzada y poderosa, que en una sola noche fue devorada por las aguas del océano. Desde entonces, su nombre ha sido susurro de mitos, inspiración de exploradores y obsesión de buscadores de verdades ocultas. ¿Pero qué era realmente la Atlántida? ¿Una ciudad perdida? ¿Un símbolo filosófico inventado por los sabios de la antigüedad? ¿O quizás una puerta a otra dimensión? La primera vez que se mencionó a la Atlántida fue en los diálogos de Platón, escritos hace más de 2 milenios. Según el filósofo, se trataba de una isla inmensa situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Una tierra fértil, con templos de oro, sistemas hidráulicos avanzados y una organización social envidiable. Allí, los atlantes habían logrado un equilibrio entre la ciencia, la arquitectura y el poder, pero según Platón, se volvieron arrogantes y corruptos, y los dioses, ofendidos, decidieron castigarlos. En una sola noche de tormentas y terremotos, la isla entera se hundió bajo el mar. Muchos interpretaron el relato de Platón como una alegoría moral, una advertencia sobre los peligros de la soberbia humana. Sin embargo, otros se aferraron a la posibilidad de que el filósofo no estuviera inventando nada, sino narrando un eco de un acontecimiento real. Y ahí empezó la obsesión. Durante siglos, exploradores, aventureros y académicos han buscado la Atlántida en distintos rincones del planeta. Algunos aseguran que podría estar bajo las aguas cercanas a las Azores. Otros apuntan hacia las costas de América, afirmando que los pueblos mayas e incas son herederos de aquella civilización perdida. Hay quienes dicen que se encuentra bajo el hielo de la Antártida y hasta existen teorías que la ubican en el Mediterráneo, bajo las ruinas de Santorini, donde una gran erupción volcánica destruyó la civilización minoica hace miles de años. Pero hay una teoría aún más inquietante, que la Atlántida no desapareció en nuestro mundo, sino que se trasladó a otro plano. Una dimensión paralela, inaccesible a nuestros sentidos, pero que de vez en cuando deja rastros. Esta hipótesis surge de las coincidencias entre relatos de diferentes culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. En la India, los antiguos textos hablan de ciudades sublimes que desaparecieron en el cielo. En los Andes se cuentan leyendas de reinos ocultos bajo tierra inaccesibles a los mortales. En Egipto hay jeroglíficos que narran cómo los dioses vinieron del occidente más allá del mar. ¿Y si todos estos relatos apuntan al mismo lugar, a la misma Atlántida? Existen testimonios modernos que alimentan esta posibilidad. En la década de los 60, buzos frente a las costas de Bimini, en las Bahamas, encontraron una formación de piedras perfectamente alineadas, conocida hoy como el Camino de Bimini. Algunos creen que son restos de una antigua carretera de la Atlántida, otros lo consideran un fenómeno natural. Pero lo inquietante es que esta carretera fue predicha años antes por Edgar Cayce, un famoso vidente estadounidense, quien afirmó que la Atlántida reaparecería en esa zona. Más aún, pilotos y marineros en distintas épocas
han reportado extrañas luces, desapariciones y anomalías electromagnéticas en el llamado Triángulo de las Bermudas, que se ubica en la misma región. ¿Podría tratarse de grietas dimensionales, portales entre nuestro mundo y aquella tierra perdida? Los defensores de la hipótesis interdimensional sostienen que la Atlántida nunca fue destruida. En lugar de hundirse, habría resonado fuera de nuestra realidad, trasladándose a un nivel vibracional diferente. Desde allí, sus habitantes, o lo que quedó de ellos, seguirían observando nuestro mundo, esperando el momento para regresar. Y algunos van aún más lejos. Aseguran que el desarrollo tecnológico y espiritual de los atlantes era tan avanzado que comprendían secretos de energía y conciencia que hoy apenas empezamos a imaginar. Tal vez ellos abrieron el portal, tal vez decidieron marcharse. Las teorías conspirativas también tienen su parte en este enigma. Se rumorea que gobiernos poderosos y sociedades secretas poseen información sobre la Atlántida y que incluso han recuperado artefactos de tecnología desconocida en el fondo del mar. Estos objetos, dicen, serían capaces de generar energía ilimitada o de manipular la gravedad. Pero, como ocurre con todos los grandes secretos, nada ha sido demostrado, al menos públicamente. Lo cierto es que la Atlántida no ha muerto en la imaginación humana. Cada generación vuelve a preguntarse, ¿y si es real? ¿Y si bajo las aguas reposa una ciudad intacta, esperando ser descubierta? O peor aún, ¿y si está en otro lugar, en un espejo invisible de nuestro mundo, y su regreso podría alterar el curso de la humanidad? La fascinación por la Atlántida no radica solo en si existió o no, radica en lo que representa. Es la idea de una civilización que alcanzó las estrellas antes que nosotros, que conoció secretos prohibidos y que fue castigada por ello. Es la posibilidad de que no seamos la primera humanidad avanzada sobre esta tierra. Y es la sospecha inquietante de que lo que se hundió no fue solo piedra y metal, sino un conocimiento que podría cambiarlo todo. Así, cada ola que golpea contra las costas, cada ruina sumergida, cada anomalía que escapa a la ciencia, parece susurrar la misma pregunta. ¿Dónde está la Atlántida? Quizás nunca lo sepamos, o quizás un día las aguas se aparten y la respuesta emerja, aunque tal vez no estemos preparados para enfrentarla. En las tierras altas de Escocia, donde la niebla se arrastra como un velo fantasmal entre colinas cubiertas de brezo, existe un lago profundo y oscuro que guarda uno de los enigmas más persistentes y fascinantes de la historia humana: el lago Ness. Sus aguas frías y turbias se extienden a lo largo de más de 20 millas, y bajo esa superficie, según cuentan generaciones enteras, habita una criatura imposible, conocida en todo el mundo como Nessie. El primer relato documentado sobre una extraña presencia en el lago se remonta al siglo VI, cuando San Columba, un misionero irlandés, escribió haber visto a un monstruo emergiendo del agua para atacar a un hombre. Columba, según el relato, levantó la mano, invocó a Dios y la bestia retrocedió de inmediato, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible. Desde entonces, la leyenda tomó vida propia, pero con el paso de los siglos se volvió aún más inquietante. En 1933, cuando se construyó una carretera cercana que permitió ver el lago desde nuevos ángulos, comenzaron a surgir testimonios modernos. Personas comunes aseguraron haber visto ondulaciones gigantescas en la superficie, figuras alargadas que se deslizaban bajo el agua y hasta cuellos largos que emergían antes de desaparecer en las profundidades. Fue un año después, en 1934, cuando apareció la fotografía más famosa, la llamada fotografía del cirujano. En ella se veía claramente una silueta semejante a un cuello largo con una pequeña cabeza, recordando a un plesiosaurio, esos reptiles marinos prehistóricos que se creían extintos desde hacía millones de años. La imagen recorrió el mundo. Escocia se convirtió en el centro de atención y el lago Ness en un santuario de misterio. Décadas más tarde, la fotografía fue declarada un montaje por algunos de los involucrados, pero el daño ya estaba hecho. Nessie se había convertido en una de las leyendas vivas más potentes del planeta. El lago, con sus profundidades que alcanzan más de 700 pies y su agua turbia debido a la turba, se convirtió en el escenario perfecto. Los radares han registrado movimientos extraños, grandes masas que se desplazan bajo el agua sin explicación clara. En 1954, un sonar de un barco detectó un objeto enorme moviéndose a gran velocidad en las profundidades.
En 1987, una expedición con múltiples barcos intentó rastrear la criatura, registrando anomalías que no pudieron ser atribuidas a peces o troncos. Pero la pregunta persiste: ¿qué es realmente Nessie? Algunos sugieren que podría tratarse de un esturión gigantesco, un pez prehistórico que puede alcanzar tamaños impresionantes. Otros afirman que podría ser una foca o incluso un elefante nadando en el lago en tiempos antiguos, confundido por los testigos. Sin embargo, estas explicaciones parecen insuficientes ante la magnitud y consistencia de los relatos. Los defensores de la teoría prehistórica argumentan que el lago Ness, formado tras la última glaciación, podría haber sido un refugio para una especie sobreviviente como los plesiosaurios. Aunque la ciencia señala que es improbable que un animal así pudiera sobrevivir oculto durante miles de años sin dejar restos, las apariciones y los registros de sonar siguen manteniendo viva la esperanza de los creyentes. El misterio se vuelve aún más profundo al considerar que no solo en Escocia existen relatos similares. En Canadá, en Noruega, en África y en Japón, los lagos guardan leyendas de criaturas acuáticas gigantes con características semejantes. ¿Es una coincidencia cultural o acaso estas historias son fragmentos de una verdad que se esconde en las aguas más profundas del planeta? El lago Ness en sí mismo parece hecho para albergar un secreto, con su extensión oscura, sus corrientes internas y su fondo aún inexplorado. Se calcula que podría contener toda el agua de Inglaterra y Gales juntos. Eso significa que, incluso con la tecnología moderna, explorar cada rincón del lago sería casi imposible. Un lugar perfecto para que algo se oculte. En tiempos recientes se han empleado drones submarinos, sonares avanzados y estudios genéticos de ADN en el agua. Los resultados han detectado rastros de anguilas, algunas posiblemente gigantes, lo que alimenta otra teoría, que Nessie no sería un reptil antiguo, sino una anguila de tamaño colosal, aún desconocida por la ciencia. Sin embargo, ninguna evidencia definitiva ha emergido. Lo más perturbador no es la falta de pruebas, sino la consistencia del mito. Personas de diferentes épocas, culturas y edades describen lo mismo: un cuello largo, un cuerpo voluminoso y movimientos que desafían lo conocido. Testigos que no ganaban nada inventando historias, pescadores locales, turistas despistados, incluso equipos de televisión. Todos hablan de lo mismo. Entonces, ¿qué es Nessie? ¿Un animal real escondido en las profundidades? ¿Un eco de nuestra memoria ancestral, recordando criaturas que dominaron el mundo millones de años atrás? ¿O acaso algo más? Algunos investigadores paranormales sugieren que el monstruo del lago Ness no es un animal físico, sino una manifestación interdimensional, un ser que aparece y desaparece en nuestro plano. Eso explicaría por qué nunca se ha encontrado un cuerpo, por qué las apariciones son intermitentes y por qué los radares registran anomalías que luego desaparecen sin dejar rastro. El misterio sigue vivo. Y quizás eso sea lo más inquietante, porque mientras más intentamos encontrar respuestas, más el lago Ness parece burlarse de nosotros, guardando su secreto en un silencio eterno. Cuando uno se para frente a sus orillas, envuelto en la bruma que se arrastra sobre el agua, no puede evitar sentirlo, una presencia, una mirada desde las profundidades, y tal vez la certeza de que no estamos solos. El monstruo del lago Ness no es solo una criatura, es un espejo de nuestro miedo más antiguo, que aún existen cosas que no podemos controlar ni comprender, y mientras sus aguas sigan negras y profundas, Nessie seguirá allí, esperando a que alguien en la noche más oscura vuelva a verlo. En el tranquilo distrito de Enfield, al norte de Londres, se levanta una modesta casa de ladrillo rojo que, a primera vista, no tendría nada de especial. Sin embargo, en la década de los 70, se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más famosos y aterradores de la historia moderna, el poltergeist de Enfield. Lo que sucedió en aquella vivienda no solo desafió las leyes de la física, sino también los límites de la cordura humana. La historia comenzó en el año 1977, cuando Peggy Hodgson, una madre soltera que vivía con sus 4 hijos, empezó a escuchar ruidos extraños en la casa.
Al principio eran golpes en las paredes, leves crujidos que podían atribuirse a la madera o a la tubería, pero pronto los sonidos se volvieron más violentos, más insistentes, como si una fuerza invisible quisiera anunciar su presencia. Una noche, la hija menor, Janet, de tan solo 11 años, despertó a su madre diciendo que su cama se movía sola. Peggy, incrédula, fue a comprobarlo y, para su horror, vio cómo los muebles de la habitación se desplazaban por sí solos. Las sillas vibraban, la cómoda se inclinaba y hasta la cama parecía deslizarse con una voluntad propia. Aquello fue solo el principio. Los días siguientes, la actividad se intensificó. Los vecinos empezaron a escuchar los golpes que provenían de la casa. Objetos pequeños como juguetes y cubiertos eran lanzados al aire sin que nadie los tocara. Las puertas se abrían y cerraban con violencia. Y lo más inquietante, las voces. Janet comenzó a hablar con un tono gutural y extraño, como si una presencia masculina hablara a través de ella. En varias ocasiones, investigadores y testigos escucharon cómo decía ser un hombre llamado Bill Wilkins, quien aseguraba haber muerto en aquella misma casa años atrás. Su voz, grave y ronca, no parecía la de una niña, y expertos aseguraron que sería imposible para una menor sostener aquel registro vocal durante tanto tiempo sin dañar sus cuerdas vocales. La noticia pronto se propagó y el caso llamó la atención de la Sociedad para la Investigación Psíquica y del matrimonio Warren, Ed y Lorraine, famosos investigadores paranormales. Ellos aseguraron que lo que ocurría en Enfield era una de las manifestaciones más violentas de poltergeist jamás documentadas. Testigos presenciales afirmaron haber visto a Janet levitar sobre su cama, mientras sus sábanas se enrollaban solas alrededor de su cuerpo. En otras ocasiones, la niña era lanzada contra las paredes por una fuerza invisible. Una serie de fotografías capturó momentos en que parecía flotar en el aire, con la boca abierta en un grito silencioso y el cabello erizado. Los escépticos, por supuesto, buscaron explicaciones lógicas. Algunos decían que los niños habían inventado el fenómeno para llamar la atención. Otros sugerían que Janet y su hermana jugaban trucos para engañar a los adultos. Sin embargo, muchos de los sucesos ocurrieron frente a policías, periodistas y expertos que aseguraron no poder dar explicación alguna. Una agente de policía incluso firmó un testimonio oficial en el que afirmaba haber visto una silla moverse sola varios metros. Durante meses, la casa se convirtió en un hervidero de actividad sobrenatural. Los Hodgson vivían aterrorizados, incapaces de dormir, mientras los investigadores trataban de comprender qué fuerza se manifestaba allí. Los golpes en las paredes parecían responder preguntas, como si la entidad estuviera consciente y quisiera comunicarse. Lo más perturbador fue que, con el tiempo, la actividad comenzó a extenderse más allá de Janet. Los otros hijos también afirmaban sentir cómo eran tocados o empujados por manos invisibles. Incluso Peggy, la madre, fue testigo de sombras que se deslizaban por las habitaciones y de una figura oscura que se materializaba brevemente antes de desvanecerse. El caso de Enfield duró más de un año, con periodos de calma seguidos por intensas manifestaciones. Los periódicos británicos lo convirtieron en una noticia nacional y pronto el mundo entero hablaba del poltergeist. Las grabaciones de audio en las que la voz de Bill Wilkins surgía de la garganta de Janet aún hoy resultan inquietantes. En ellas se escuchan frases como «Este es mi hogar» o «Morí en esa silla», siempre en un tono áspero y masculino. Con el tiempo, la actividad fue disminuyendo hasta extinguirse. La familia, aunque liberada del tormento, jamás volvió a ser la misma. Janet, años más tarde, confesó que en ocasiones ella y su hermana exageraron algunos sucesos, pero insistió en que la mayoría de los fenómenos fueron reales y que vivió experiencias imposibles de explicar. El poltergeist de Enfield se convirtió en un referente mundial, estudiado por parapsicólogos, debatido por escépticos y convertido en inspiración para libros, documentales y hasta películas de terror. Más allá de los intentos por desacreditarlo, lo cierto es que fue uno de los casos mejor documentados de actividad sobrenatural, con decenas de testigos independientes y pruebas que aún generan controversia. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa de Enfield? ¿Fue una manifestación paranormal de un espíritu atrapado entre dos mundos?
¿Un caso de energía psíquica desatada por el trauma y la adolescencia de Janet? ¿O un elaborado engaño sostenido por una familia desesperada en busca de atención? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el poltergeist de Enfield sigue helando la sangre de quienes investigan su historia. Porque entre las risas nerviosas de los incrédulos y los testimonios firmes de los creyentes, queda un eco, un murmullo que atraviesa el tiempo. Y si cierras los ojos y escuchas con atención, quizá aún puedas oírlo. El sonido de un golpe en la pared, una silla arrastrándose sola y una voz ronca que susurra desde la garganta de una niña: «Todavía estoy aquí». Los mares, vastos y oscuros, guardan secretos que el hombre apenas puede imaginar. En sus aguas profundas habitan criaturas desconocidas, pero también memorias inquietantes, ecos de tragedias que se niegan a morir. Entre ellas, pocas historias han generado tanto escalofrío como la del buque petrolero S.E.S. Watertown, cuyos fantasmas se convirtieron en protagonistas de uno de los enigmas marítimos más perturbadores jamás documentados. Todo comenzó en diciembre del año 1921, cuando el S.E.S. Watertown, un petrolero estadounidense, navegaba tranquilamente por el Océano Pacífico rumbo a Nueva Orleans. La tripulación estaba formada por marineros experimentados, hombres curtidos por la vida en alta mar. Entre ellos se encontraban James Courtney y Michael Meehan, dos marineros encargados de labores de mantenimiento en los tanques de la nave. Fue allí, en el interior de esos tanques, donde la tragedia golpeó. Durante la limpieza, una fuga de gases tóxicos los alcanzó, y antes de que pudieran reaccionar, cayeron inconscientes. Sus compañeros intentaron rescatarlos, pero nada pudieron hacer. Los cuerpos sin vida de los dos hombres fueron llevados a cubierta, y el capitán, siguiendo la tradición marinera, ordenó un entierro en el mar. Los cadáveres, envueltos en lienzos, fueron arrojados a las profundidades, entregados a las aguas eternas. El ritual debía cerrar el capítulo, pero lo que vino después fue mucho más oscuro. Al día siguiente, cuando el barco seguía su ruta, algunos marineros comenzaron a gritar desde cubierta. Señalaban con horror las aguas que rodeaban el buque. Allí, flotando entre las olas, estaban los rostros de James Courtney y Michael Meehan. No eran cuerpos físicos, sino sus caras, gigantes y translúcidas, que emergían sobre la superficie del mar como espejismos imposibles. El capitán, al enterarse, pensó que se trataba de una alucinación colectiva provocada por el cansancio, pero al poco tiempo, él mismo los vio. Los dos rostros, con miradas apagadas y expresiones de dolor, parecían seguir al barco, siempre a una distancia cercana, como si las almas de los marineros no pudieran separarse de la tripulación. Día tras día, los espectros regresaban, y con cada aparición la tensión en el S.S. Watertown aumentaba. Los hombres comenzaron a temer dormir y algunos se negaban a realizar sus turnos, convencidos de que estaban siendo perseguidos por los espíritus de sus compañeros. Lo más inquietante es que, lejos de desvanecerse, las apariciones se volvieron más intensas. Los rostros eran tan claros y definidos que parecía que alguien los hubiera pintado sobre las olas. Algunos marineros afirmaban incluso ver los labios de las figuras moviéndose como si quisieran hablar. Pero ninguna voz emergía, solo el rugido del océano. Al llegar a puerto en Nueva Orleans, el capitán relató lo sucedido y muchos tacharon la historia de simple superstición de marineros. Sin embargo, aquí es donde el misterio se profundiza. La naviera contrató a un fotógrafo profesional para documentar los extraños sucesos, por si acaso volvían a repetirse en futuras travesías. Durante un nuevo viaje, el fotógrafo estuvo preparado y, según los registros, logró capturar varias imágenes en las que se distinguían claramente los rostros de los dos marineros fallecidos sobre las aguas. Las fotografías fueron enviadas a la compañía naviera y más tarde a la prensa. Aunque algunas fueron descartadas como borrosas, al menos una mostraba con sorprendente claridad las caras de Courtney y Meehan. La imagen se convirtió en una prueba inquietante, una de las pocas fotografías que se han presentado como evidencia de un fenómeno fantasmal en alta mar. Los escépticos, por supuesto, intentaron desacreditarla. Algunos dijeron que se trataba de una pareidolia, ese fenómeno psicológico que nos hace ver rostros donde no los hay. Otros afirmaron que podía haber sido un truco fotográfico.
Sin embargo, en 1921 no existían los medios digitales de manipulación con los que hoy contamos. Y la nitidez de la imagen sigue siendo un desafío incluso para los más incrédulos. Con el paso del tiempo, el SS Watertown fue testigo de más tragedias. La nave terminó desapareciendo en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue hundida por un submarino alemán. Algunos creen que los fantasmas de Courtney y Meehan nunca abandonaron el barco y que su presencia fue una maldición que lo persiguió hasta su último viaje. La historia del Watertown se convirtió en una de las leyendas más inquietantes del océano. Y más allá de las explicaciones racionales, lo cierto es que existe un testimonio gráfico que ha resistido al paso de los años. El retrato de dos rostros perdidos en el mar. Los marineros hasta hoy hablan del caso con respeto y miedo. Dicen que los océanos no olvidan, que las aguas guardan las almas de aquellos que caen en ellas, incapaces de regresar a tierra firme. Algunos investigadores paranormales sostienen que el mar, al ser un lugar de innumerables muertes y entierros improvisados, está cargado de energía espiritual, lo que facilita apariciones como la del Watertown. Imagina estar en la cubierta de un barco en medio de la noche, rodeado por la inmensidad del Pacífico. El aire es frío y la oscuridad del agua parece infinita. De repente, ves cómo la superficie se ondula y poco a poco se forman dos rostros que te miran fijamente, con ojos huecos que brillan con un resplandor imposible. ¿Qué sentirías? El misterio del SS Watertown no es solo la aparición de dos fantasmas. Es el recordatorio de que la muerte en ocasiones no significa el final, que hay almas que no encuentran descanso y que incluso el mar, con toda su vastedad, no puede ocultar para siempre los secretos de aquellos que reclama. Hoy, las fotografías aún circulan entre coleccionistas y expertos en lo paranormal. Algunos aseguran que son la prueba más clara de la existencia de los fantasmas. Otros prefieren pensar que todo fue un truco, un juego de luces en el agua. Pero en el corazón de la leyenda permanece la misma inquietud, la sensación de que Courtney y Meehan siguen allí, atrapados en las olas, persiguiendo eternamente al buque que los abandonó. En el silencio del Pacífico, quizás aún se escuchen susurros, como el murmullo del agua golpeando contra el casco de un barco invisible. Y si alguna vez navegas por esas aguas, tal vez deberías mirar con atención, porque puede que el mar decida mostrarte sus rostros. En el corazón de Devon, al suroeste de Inglaterra, se encuentra Dartmoor, un páramo agreste cubierto de colinas, neblinas perpetuas y antiguos senderos que parecen conducir a ninguna parte. Sus paisajes, tan hermosos como inquietantes, han alimentado innumerables leyendas. Sin embargo, ninguna es tan escalofriante como la de la mano peluda, un espectro demoníaco que, según los lugareños, acecha a los viajeros en las solitarias carreteras de la región. El relato se remonta a principios del siglo XX, cuando comenzaron a registrarse extraños accidentes en un tramo de la carretera que cruza el páramo. Conductores experimentados, ciclistas y hasta peatones relataban haber sido atacados por una fuerza invisible que intentaba desviarlos del camino y llevarlos hacia una muerte segura en los barrancos que bordean la zona. Las primeras muertes fueron atribuidas a la mala visibilidad, a la traicionera niebla que cubre Dartmoor o a la fatiga de los viajeros. Pero pronto los testigos comenzaron a contar algo diferente. Todos coincidían en haber visto lo mismo: una mano descomunal, cubierta de pelo oscuro, que aparecía de la nada y se aferraba al volante, al manillar o al cuerpo del viajero, empujando con violencia hasta hacerlo perder el control. El mito tomó fuerza en el año 1922, cuando un ciclista que logró sobrevivir a un accidente relató con los ojos desorbitados que una mano monstruosa había intentado hacerlo caer del camino. Apenas pudo librarse, pero otros no tuvieron tanta suerte. En ese mismo año, una pareja que viajaba en motocicleta perdió la vida en circunstancias similares. Antes del accidente, habían comentado a otros que sentían una presión extraña en el manillar, como si algo invisible los obligara a desviarse. Los periódicos locales recogieron los testimonios, y pronto el caso se volvió un tema de conversación en toda Inglaterra. Se decía que la mano peluda atacaba principalmente en las noches de niebla, cuando la carretera se volvía un corredor de sombras.
Algunos afirmaban que la mano surgía de las tinieblas con dedos largos y garras afiladas, palpando en busca de su víctima. Otros que la sentían fría como el hielo, con un olor fétido como si viniera de un cadáver. Los lugareños, supersticiosos y temerosos, comenzaron a ofrecer explicaciones. Algunos creían que era la mano de un bandido decapitado siglos atrás en el mismo páramo, condenado a vagar eternamente en busca de venganza. Otros aseguraban que pertenecía a un hechicero que, tras ser ejecutado por practicar magia negra, había lanzado una maldición sobre la carretera. Incluso hubo quienes hablaron de un espíritu demoníaco, una encarnación del mismo mal, alimentado por la soledad y el miedo de los viajeros. Lo más inquietante es que los relatos no se limitaron a una época. Durante décadas, nuevos accidentes continuaron registrándose, siempre con detalles semejantes. Conductores modernos, ya en automóvil, reportaron sentir cómo el volante se movía solo, como si manos invisibles intentaran desviarlos hacia el vacío. Varios afirmaron haber luchado físicamente contra esa fuerza, viendo fugazmente una mano velluda y grotesca posada sobre el volante antes de desvanecerse. En la década de 1960, un matrimonio que viajaba por Dartmoor aseguró que, al caer la noche, su coche comenzó a ser sacudido violentamente. El hombre, aterrado, vio claramente cómo una mano cubierta de pelo se aferraba al parabrisas desde el exterior. Condujo desesperado hasta llegar a un pueblo cercano, donde relató lo sucedido entre temblores y sollozos. Incluso los escépticos han tenido dificultades para desacreditar el fenómeno. Dartmoor, con sus paisajes inhóspitos y su densa niebla, es un lugar en el que fácilmente la mente puede jugar malas pasadas. Sin embargo, la consistencia de los testimonios a lo largo de generaciones ha alimentado la leyenda hasta el día de hoy. Algunos investigadores paranormales sostienen que la mano peluda es un clásico ejemplo de energía residual, una manifestación de violencia acumulada en el lugar. El páramo ha sido escenario de ejecuciones, crímenes y tragedias desde tiempos medievales. Otros, más inclinados hacia lo demoníaco, creen que se trata de una entidad maligna consciente, que se alimenta del miedo y de las muertes que provoca. Las autoridades, en su momento, intentaron calmar el pánico atribuyendo los accidentes a la falta de visibilidad, al alcohol o al mal estado de las carreteras. Pero eso no explicó por qué tantos testigos diferentes describían la misma visión. Una mano peluda, grotesca y hostil, que surgía de la nada para arrebatarles el control. Hoy, el tramo de carretera donde se dice que aparece la mano peluda sigue existiendo, y aunque los accidentes han disminuido gracias a las mejoras modernas, todavía hay viajeros que aseguran sentir algo extraño al atravesar Dartmoor. Algunos hablan de una opresión en el pecho, otros de una sombra que parece seguirlos desde el retrovisor, y no faltan quienes afirman haber visto dedos oscuros aferrándose a su vehículo durante segundos eternos antes de desvanecerse. El misterio de la mano peluda ha inspirado libros, documentales y hasta investigaciones académicas, pero ninguna explicación ha logrado cerrar el caso. ¿Fue producto de la sugestión, alimentada por la fama de Dartmoor como tierra de leyendas? ¿O acaso allí, en medio del páramo, persiste una fuerza sobrenatural que acecha a quienes se atreven a cruzar sus dominios? Si alguna vez te encuentras en la carretera solitaria de Dartmoor, mientras la niebla se espesa y el viento sopla entre los árboles retorcidos, recuerda estas historias. Y si de pronto sientes que el volante se mueve por sí solo, o que unos dedos invisibles se aferran a tu piel, tal vez no estés soñando. Tal vez la mano peluda haya venido por ti. Cada uno de estos enigmas nos recuerda que el mundo es más vasto y misterioso de lo que creemos. La Atlántida nos habla de civilizaciones perdidas, quizá ocultas en otra dimensión. El monstruo del lago Ness acecha en aguas oscuras, recordándonos que lo desconocido aún nada entre nosotros. En Enfield, un hogar común se transformó en un campo de batalla entre lo real y lo imposible. En el Pacífico, los rostros del SS Watertown siguen flotando como condenas eternas. Y en Dartmoor, la mano peluda aún desafía a los viajeros. Quizá nunca sepamos la verdad, pero tal vez esa sea la esencia del misterio. Recordarnos que no todo puede ser explicado, que todavía existen sombras que nos observan desde el borde de la realidad, y cuando intentamos entenderlas, lo único que logramos es abrir una puerta hacia lo inexplicable.